la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Conversaciones para la Educación del Siglo XXI de Fundación Caserta, parte de Filantropía Cortés Solari. Siempre muy felices de poder encontrarnos con ustedes, con toda la red de profesores y profesores, especialmente de Profes en Red, y todos quienes sienten este llamado a poder aportar un granito de arena hacia esta nueva educación del siglo XXI. Siempre les recuerdo, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Fundación Caserta, donde podrán encontrar 6 temporadas de conversaciones de vanguardia en educación con distintos invitados. Hoy conversaremos sobre un tema de vanguardia en educación, sin duda. Ya tuvimos una jornada de conversación sobre la importancia del juego y hoy específicamente vamos a abordar la gamificación y los serious games. Es importante contextualizarnos porque generalmente tendemos a relacionar el juego con la entretención, con lo lúdico. No obstante, la gamificación y el serious game se han convertido prácticamente en una herramienta educo-informativa para el diseño de una conciencia social. Para poder conversar sobre este tema tenemos un experto desde España, nos acompaña Eduardo Ferri. Él es arquitecto lúdico didáctico en POTEC, es doctorado en educación en la Universidad de Extremadura en España. Muy bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias por la invitación y por estar aquí pudiendo conversar de un tema que a mí particularmente me apasiona mucho y que obviamente se hace necesario discutir hoy en día en vista de lo que se viene un poco en las próximas décadas a nivel de educación y de formación en el nuevo mundo cambiante. Sin duda algo que está ocurriendo hoy y que no sabemos cómo va a terminar mañana. Por eso, vámonos directo al grano. ¿Qué es, Eduardo, la gamificación y qué son los serious games? Ya, mira. Primero tenemos que entender un poco lo que significa el juego, que ya me imagino que más de alguna vez lo han tocado y lo han visto. Esencialmente entender que un juego es una actividad que tiene algún tipo de objetivo, entendido como un objetivo en un sentido de entretenimiento o donde los que participan quieren desarrollar alguna experiencia, donde participan de manera libre dentro de esta actividad y simulan cierta situación donde se construye las acciones a través de una serie de reglas. Entendiendo como esa parte básica de lo que son los juegos, la gamificación es un proceso que intenta utilizar las estrategias que poseen los juegos, es decir, las instancias donde uno puede compartir con otros, donde puede interactuar, donde puede realizar diversas acciones bajo cierto objetivo y utilizarlas en un entorno donde el juego no es la prioridad. Por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, en la escuela o en otros ambientes, como por ejemplo en la familia. Uno puede gamificar cierta experiencia, es decir, desarrollar ciertas condiciones lúdicas o en torno a las lógicas de un juego, para poder potenciar ciertas actividades que no están dentro del territorio de lo lúdico, con un objetivo más o menos claro, que es generar cierto nivel de compromiso, la adquisición de algún tipo de habilidad, o generar un nivel de motivación para el desarrollo de una tarea en específico. Eso es, a grandes rasgos, el territorio de la gamificación. Por otro lado, los juegos serios tienen que ver con la utilización de juegos, es decir, estrategias netamente lúdicas, donde se incorporan las mecánicas de lo que hace un juego. Cuando hablamos de mecánica, en términos de diseño de juego, nos estamos refiriendo a las acciones que el jugador o los jugadores pueden desarrollar durante el periodo que el juego dura. Y los juegos serios tienen un enfoque donde el entretenimiento no es su primer foco, sino que es el desarrollo de algún tipo de habilidad en particular que tiene un valor en el sentido ya sea productivo, ya sea de desarrollo cognitivo o de habilidades o de algún otro elemento que particularmente consideramos serio, haciendo un poco esta analogía un poco o esta diferenciación maniquea entre los juegos no son serios y el resto de las actividades que realizamos productivas son serias. Entonces incorporar la lógica de juegos o utilizar videojuegos o juegos en esos ambientes los vuelve de alguna forma
juegos serios porque su foco no está en la entretención, sino en la adquisición de conocimiento. Perfecto. ¿Y cómo un docente podría incorporar la gamificación o los serious games en su clase? Hay varias estrategias, pero a mí particularmente me parece que la más pertinente tiene que ver con, primero, entender cuál es el objetivo. Gamificar solo por gamificar no suele tener resultados tan interesantes en el largo plazo, porque si bien puede generar cierto estímulo en quienes participan, en los estudiantes, en la medida en que se pierde el propósito, es decir, no hay un objetivo claro, ya sea para el desarrollo de una habilidad o de un comportamiento o de un conocimiento, se diluye esta experiencia y termina convertida como en un foco netamente lúdico, que a priori no es malo, pero va en contra un poco de las intenciones educativas de, obviamente, que el estudiante adquiera algún tipo de conocimiento o de habilidad o tenga cierta conciencia sobre alguna materia en particular. La mejor estrategia que podrían utilizar los docentes es primero entender cuál es su grupo humano, quiénes son, con quiénes estás participando, si son más niños o niñas, si tienen cierta edad, es decir, como entender un poco quiénes son los que están participando de esto y luego incorporar lógicas de juego que sean enfocadas en la obtención del objetivo. Los juegos, por condición, buscan tener algún tipo de objetivo. No tanto, por ejemplo, si los comparamos con los juegos infantiles, donde los niños juegan por el placer de jugar. Pueden ir cambiando las reglas en el camino y las cosas se transforman de una cosa en otra, y una caja puede ser un barco, puede ser un avión, puede ser un cohete, puede ser una casa, una caverna, etc. ¿No? Esa lógica del juego más bien como libre, en el caso de un proceso de gamificación, lo que se espera es que los estudiantes desarrollen alguna actividad que tenga componentes lúdicos, que estén vinculados con el conocimiento y los contenidos que se van a desarrollar y que cumpla con el objetivo de resolver el desafío que se dispone a los estudiantes con tal de que se adquiera la habilidad solicitada. Entonces, no es lo mismo hacer una gamificación para matemáticas que para historia, pensando en que hay distintas habilidades y distintos desarrollos cognitivos que se buscan desarrollar, valga la redundancia, en los estudiantes. Por lo tanto, ahí el trabajo y el proceso tiene que ver más bien con entender tu grupo humano y cuál es tu objetivo. Y ahí luego uno hace un análisis de cuál es la mejor estrategia de juego. Y ahí vienen múltiples estrategias, como realizar juegos de rol, donde los estudiantes simulan un proceso, por ejemplo, en una clase de historia, simular un evento histórico. Eso es generar una condición, de alguna manera, como intrínseca del juego, y no solo pensar en el aspecto lúdico, sino también que hay un compromiso y hay un interés motivacional extra en el estudiante por entender, por ejemplo, qué fue la primera junta en 1810, y donde cada uno, por ejemplo, representa a uno de los personajes e intenta entender lo que ahí está ocurriendo a través de la simulación lúdica. Hay otras experiencias con tableros, hay otras experiencias con cartas o con otros elementos que ayudan a generar una motivación. Que los juegos tienen ese valor, generan un nivel de motivación, y lo que intentamos aprovechar es esa motivación para que adquieran un nivel de compromiso y un nivel de atención sobre la tarea y el conocimiento que resulta mucho más fácil. Mientras uno está motivado, resulta mucho más fácil aprender, y eso es como lo que hemos descubierto en las últimas décadas. La motivación es lo que hace que los juegos, que uno aprenda de manera efectiva. Una pequeña como salvedad a tener en cuenta cuando uno hace un proceso de gamificación, como incorporar solo elementos de estimulación de premio, por ejemplo, entregar una medalla o una estrellita o un punto en la nota o cosas que tienen que ver más bien como con una recompensa
están un poco más alejadas del territorio de la gamificación porque ahí se produce un efecto inverso, y es que en vez de motivarse en realizar la acción por el placer y la motivación de aprender, termina uno haciendo la acción con la motivación de obtener el premio. Con la Entonces, recompensa. exacto, se pierde el foco en el aprendizaje y se focaliza más bien en el premio. O sea, un profesor debiese dar mayor énfasis no a lo transaccional, sino al desarrollo de la habilidad y tener, justo te iba a preguntar, ¿cuáles eran los cuidados que tenía que tener un docente respecto a abordar la gamificación como metodología? Y me respondiste antes de hacerte la pregunta. O sea, uno de los cuidados es lo transaccional, ¿sí o no? Exacto, o sea, no enfocarse en el premio, porque el premio de generar una actividad lúdica es el aprendizaje, y ese debiera ser el objetivo, el aprendizaje del conocimiento o de la habilidad o de probar algún elemento, es decir, por ejemplo, una habilidad socioemocional, a través de la simulación de una acción y luego poder saber qué ocurre a través de ello. Es decir, el juego nos entrega herramientas donde podemos simular ciertos procesos o simular ciertas situaciones que nos permiten generar un sentido identitario con ella. Es decir, poder identificarnos y poder identificar lo que ahí ocurre a través del gesto y el acto de juego. Perfecto. En el ámbito nuestro, que es el desarrollo humano, tú ya nos conoces, ¿cómo podríamos integrar estos espacios de juego enfocándonos en el desarrollo humano integral? Esto es una perspectiva súper personal en este sentido y tiene que ver mucho con mi formación, que viene desde la estética, es decir, desde el territorio de la filosofía y la filosofía del arte o la filosofía de la belleza. Pero yo vengo de una escuela donde esa visión está cruzada además con el entendimiento de los sentidos como parte fundamental de la experiencia humana. Ser humano es ser un ser sintiente, incluso en aquellos que podrían tener alguno de los sentidos disminuidos, hay una experiencia sensorial, táctil, gustativa, olfativa, visual, sonora, espacial, etc. Y la relación que tenemos con nuestros sentidos es la que nos podría permitir tener una experiencia mucho más integral. Entonces, una gamificación, por ejemplo, que incorpore no solo el desarrollo cognitivo, sino, por ejemplo, el desarrollo sensorial y un nivel de conciencia de los otros sentidos, puede ayudarnos efectivamente a tener una visión mucho más amplia de lo que significa ser un ser humano y cómo nos situamos en el mundo y cómo nos entendemos a través de nuestra experiencia física con los otros, que se traduce finalmente en una experiencia intelectual, cognitiva, emocional. Y eso mediado por nuestra capacidad de percibir el mundo. Entonces, en ese sentido, como educar estéticamente, en este sentido mucho más amplio y no solo restringido a la idea filosófica del estudio de la belleza o del estudio del arte, sino el estudio de los sentidos como una forma de ser en el mundo. Para mí, por lo menos, es fundamental tener esa capacidad y esa conciencia del entorno a través de tus distintos sentidos. Y eso, a mi parecer, es una forma que obviamente exige mucho más a los docentes porque es un trabajo mayor. Hay todo un lenguaje que desconocemos. Si no sabemos cocinar, por ejemplo, el lenguaje de los alimentos no lo conocemos. Si no hemos estado en la naturaleza, el lenguaje de la naturaleza probablemente no lo conozcamos. No conozcamos diferenciar una textura de un árbol de otra, la diferencia entre un pasto y otro, o entre un cántico de un pájaro y otro. Y eso viene de alguna manera con experienciar el mundo de una manera completa, sinestésica, es decir, global, de todo nuestro cuerpo involucrado en este aprendizaje. Y cuando involucramos el cuerpo en su totalidad, tenemos obviamente resultados significativamente mejores, porque también hay un nivel de conciencia mayor. Sumamente interesante poder vincular este espacio de gamificación, de diseño. Nosotros al principio hablamos de la conciencia social, en este caso el desarrollo humano integral,
hacia las oportunidades que los profesores están teniendo con estas nuevas temáticas y estas nuevas tecnologías, que si bien ya llevan varios años, hoy está haciendo se está haciendo mucho énfasis en la formación docente para una nueva educación del siglo XXI. Así que ahí dejamos una reflexión. Quiero aprovechar de agradecer a los profes que están hoy con nosotros, acompañándonos en toda Latinoamérica, desafiándose a cumplir con un nuevo rol docente del siglo XXI en nuestro programa Profes en Red, y aprovechar también de agradecerte a ti, Eduardo, por tan generosa reflexión. Seguimos y quiero abordar algunas de las preguntas, yo diría contingentes, son esas preguntas un poco que van al callo respecto a los riesgos que tiene el videojuego, especialmente relacionándolo con lo que hablamos anteriormente, la violencia escolar. Antes de nuestra entrevista estuvimos indagando y explorando con Eduardo, les cuento a los profesores cómo abordar esta conversación desde las oportunidades que tiene esto a la hora de implementar nuevas metodologías, pero también desde las amenazas, desde los cuidados que tenemos que tener. Y en ese sentido, una de las preguntas recurrentes es, ¿qué relación hay de este estilo metodológico, videojuegos, gamificación con la violencia escolar? Hay una cierta lógica social de asociar ciertas acciones o ciertas conductas a cierta influencia como experiencial, pero dada a través de los medios. Es decir, el discurso que hoy día ocurre con los videojuegos no se diferencia, por ejemplo, de lo que ocurría en los 70 con las tiras cómicas de acción, o con los dibujos animados en algún momento, o con las películas de acción, o con un montón de otros, la música rock, por ejemplo, también, que incentiva la violencia, etc. Y lo que nos ha demostrado, al menos la investigación científica que existe hasta el día de hoy, es que no hay una relación directa entre exposición a videojuegos que tengan algún carácter violento y un comportamiento disruptivo, violento o antisocial. Es decir, no hay una relación directa, no se han encontrado al menos ningún tipo de indicio que establezca que estar expuesto a un videojuego violento te va a hacer violento. No existe una correlación ni tampoco una causalidad. No es causa-efecto. Lo que sí sabemos es que la violencia normalmente viene por condiciones más bien estructurales. Tiene que ver con otro tipo de experiencias, tiene que ver más bien con cuánta exposición a la criminalidad real tiene un niño. Por ejemplo, la probabilidad de que un niño que esté expuesto a un entorno violento tenga comportamientos violentos es más alta. El descuido, la falta de afecto, la ausencia de habilidades socioemocionales en su entorno, por ejemplo, son motivantes mucho más, o son elementos que están mucho más relacionados con el comportamiento violento que la exposición a un medio en particular. Lo que los videojuegos suelen mostrar es más bien una suerte de síntomas, es decir, como si hay una propensión, probablemente hay que hacerse una pregunta, y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que te gusta de este juego? ¿Qué es lo que te parece interesante? Es un espacio de alguna manera como para abrir una discusión y una conversación que normalmente no solemos tener, porque la violencia como manifestación pública es absolutamente no deseable, pero es un comportamiento que existe, que está ahí, que está latente, que forma parte del desarrollo humano, nos guste o no nos guste. Es decir, la violencia forma parte de nuestra vida, no de la manera que se manifiesta o como vemos manifestada en los distintos medios, por la idea de la delincuencia, la guerra, y otros elementos que tienen que ver como con la coerción directa sobre otra persona, pero sí, por ejemplo, la falta de oportunidades, las carencias económicas, afectivas, la falta de desarrollo cognitivo, de no estimulación sensorial, de no ser consciente de tus sentidos, por ejemplo, son indicadores mucho más certeros sobre lo que significa el comportamiento violento. Ahora, ¿qué pasa con eso con los videojuegos? Obviamente, hay que ser también súper claros y súper conscientes sobre qué es lo que consumen nuestros hijos a qué edad. Y eso es
fundamental. Es decir, no ya... sé que es difícil hoy en día con padres que trabajan todo el día, que probablemente no están en la casa y les cuesta controlar qué es lo que pasa con sus hijos, pero hay un momento en que hay que discutir y conversar estas cosas. Si tú, padre, le compras a tu hijo el último GTA, que es para mayores de 17 años, y tu hijo tiene 7 años, el problema no es el juego. El problema eres tú, que le está dando acceso a un producto que está hecho para personas de cierta edad. Así como no dejas que tu hijo vea, qué sé yo, pornografía, porque no es para su edad, que acceda a un juego que está calificado por quienes lo hicieron, es decir, quienes desarrollaron ese juego, te están diciendo de manera explícita y te lo ponen en la carátula del juego, te dicen, este juego es para personas adultas. Por lo tanto, es también nuestra responsabilidad saber qué están jugando y sentarnos y jugar con ellos y preguntarles, ¿qué es lo que te divierte de esto? ¿Qué es lo que aprendes de esto? ¿Qué es lo que te interesa de esta interacción? ¿Qué ocurre en esta interacción bélica? ¿Qué es lo que te llama la atención? Y ahí viene como un trabajo que es mucho más profundo y mucho más complejo, porque las condiciones actuales claramente no lo permiten, pero es necesario hacernos un poco cargo nosotros como adultos de lo que ahí está ocurriendo. No porque el videojuego vaya a volver violento a mi hijo, sino porque aquello que está consumiendo de alguna manera le habla de su contexto y va a querer jugar un juego que juegan sus amigos. La pregunta ¿es necesario que juegues este juego? ¿Va a definir tu personalidad esto? No. Hay una conversación mucho más profunda que hay que tener. Y me parece que la exposición a violencia real es mucho más decidora. La exposición a la pobreza, la exposición a la violencia sistemática que se vive en ciertas zonas, a la violencia verbal, al abuso físico que reciben los niños, es mucho más directo como indicador de posible violencia que el hecho de jugar un juego. De hecho, posiblemente hasta ese juego se convierta en un canalizador de emociones negativas. Y que suele un poco ocurrir también en estos juegos multijugador, donde hay un lenguaje tóxico asociado, y eso tiene que ver porque hay un problema que está ocurriendo en la gestión de las emociones que se tiene que externalizar. Es decir, la violencia no es un problema que hay que ponerlo debajo de la alfombra, sino que hay que exponerlo, hay que verbalizarlo, hay que discutirlo y hay que obviamente canalizarla. La violencia a per se o la acción violenta nos está diciendo algo, nos está dando un síntoma. Y echarle la culpa al videojuego obviamente es la respuesta mucho más fácil, así como con el tiroteo de Columbine a finales de los 90, fue mucho más fácil echarle la culpa a Marilyn Manson que al hecho de que no hay una regulación pública del acceso de armas a menores de edad en esa época. La discusión se desvía hacia un hombre de paja, porque obviamente es mucho más fácil culpar al exterior que darse cuenta que hay una política pública que no está buena, que hay una falta de conocimiento por parte de los padres, que hay un prejuicio y un sesgo previo que es el que determina al final decidir echarle la culpa a eso y no hacerme cargo yo como adulto responsable que tiene a cargo a un menor de edad de instruirme en qué es lo que está haciendo y discutirlo con nosotros. Sí, los niños son capaces de entender las cosas de manera muy rápida y muy fácilmente. Y los juegos, por algo pueden jugarlos, pero los juegos requieren de una cantidad de habilidades simultáneas que si tú te sientas a conversar, probablemente va a tener un entendimiento. Y va a saber diferenciar perfectamente lo que pasa entre uno y otro. Claro, ahí puede que haya un traslado al espacio escolar, pero luego la interacción entre niños se basa también, y lamentablemente, en interacciones donde no necesariamente es todo besos y abrazos, sino que también hay manifestaciones físicas que no son deseables. Y ahí es el espacio para discutir. No esconderlo, no sancionarlo como tú eres el culpable, tú eres el violento, vete de aquí, sino como, bueno, ¿qué hace que este chico tenga este comportamiento? No es porque juegue Fortnite,
Probablemente Fortnite es el menor de los problemas que ese niño tiene. Probablemente Fortnite es el lugar donde puede expresar esa rabia, ese dolor, esa ira que tiene, que recibe de sus padres, de sus compañeros, de su entorno, probablemente hasta de sus profesores. Y esa sensación, de alguna manera, logra canalizarla a través de un medio. Entonces, ahí hay que, en verdad, como se dice en términos futbolísticos, poner la pelota en el suelo y discutir y conversar de manera racional y no quitarle un poco la jeringa, como decimos en Chile, quitarle un poco a la jeringa del problema, porque el problema es un problema que tienen que los adultos solucionar. Y si los adultos no son capaces de conversarlo de una manera racional, quitando sus sesgos, sus ideologías y sus propios prejuicios, el problema va a seguir estando. A mí me parece que eso es el verdadero problema que hay detrás, y no los videojuegos. El videojuego te está mostrando algo, pero no es el culpable, bajo ninguna perspectiva. Sin duda, los contextos de violencia existen, van formando también a nuestros estudiantes, y no podemos echarle la culpa al videojuego, sino verlo quizás como un síntoma de algo que no hemos sabido gestionar en sociedad, en la sociedad completa. Súper interesante este Derribemos Mitos, me gustó. Creo que va a ser un tremendo aporte, no tan solo para profesores y profesoras, sino también para los apoderados, que muchas veces, me incluyo, creemos que hay una amenaza cuando vemos a los hijos jugar videojuegos por mucho tiempo o cuando se vinculan con otros para jugar videojuegos. Así que súper buen tip, Eduardo. Estamos a 2 minutos de ya poder cerrar nuestra conversación y me gustaría que pudieras enviar un mensaje a la comunidad de egresados de Profe en Red, que te aprovecho de contar, está cerrando ya la 6ª versión, estamos alrededor de 553 profesores de toda Latinoamérica y el Caribe, profesores sumamente valientes porque han salido de su zona de confort, se han desafiado con nuevas temáticas para una educación del siglo XXI y están también indagando y explorando nuevas metodologías como esta para poder actualizar la forma de vincular con los estudiantes, poder entender los marcos de interpretación que tienen los jóvenes de hoy. Así que es súper buen aporte abordar el tema del juego y no seguir negándolo en el ámbito de lo que es la educación. Desde ahí te pido un mensaje para todos los profes en red. A ver, lo primero, como no le tengan miedo a los juegos. Ustedes cuando eran niños jugaron y tienen probablemente parte de sus recuerdos más memorables están vinculados a momentos de juego, con otros chicos, con otras personas interactuando en momentos que fueron fidedignos y que les entregaron de verdad un momento de disfrute. No olvidemos eso, no olvidemos que en el juego aprendemos muchas cosas, en el juego como espacio. Ahora, los videojuegos nos ofrecen un lugar, nos ofrecen un territorio que sí tiene muchas ventajas y por supuesto hay que estar súper conscientes de otras, hay que estar conscientes del sobreabuso de la cantidad de horas, hay que estar conscientes de cuánto rato, de las restricciones que ponemos, porque también, así como con cualquier cosa, el abuso excesivo genera problemas y hay que estar atento a eso. Pero el primer llamado es a no tenerles miedo. Yo sé que es un trabajo difícil, es complejo a veces teniendo un entorno con una cantidad de niños gigantesca, donde cada uno tiene sus propias necesidades, pero un espacio de juego lo que puede hacer es unificar esas necesidades frente al problema que tenemos. Y nos puede ayudar a que los niños estén de alguna manera enfocados en algo, que se interesen en cierto aprendizaje y que vean que las cosas que aprender no es un sinsentido, que aprender no es una cosa aburrida, que no es algo inservible, sino que mientras más sabemos, somos personas más, no solo capacitadas, sino que tenemos la posibilidad de tener un mundo mucho más rico. Mientras más probamos el mundo, mientras más saboreamos el mundo, más sabemos. Por lo tanto, como invitar a probar, a veces dejar un poco de lado el currículum, no porque sí, sino como decir, ok, tenemos un momento para encontrarnos a través del juego, y creo que eso en muchas instancias les puede ser servicial y les puede ayudar también a
a poder gestionar toda esa energía que suele haber en un espacio educativo y que a veces se vuelve absolutamente incontrolable. Pero, insisto, el llamado es a no tenerle miedo a los juegos, no tenerle miedo a los videojuegos, pero sí estar siempre atentos, estar dispuestos a ver, no tienes por qué jugarlo, pero puedes ver con una hora de gameplay de alguien que lo jugó y entender qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que se está contando, qué es lo que le atrae a los chicos de eso. Porque si le atrae a muchos chicos, no es solo porque les genera una pertenencia, sino porque les está generando cierto nivel de motivación y de placer. Aprovechemos esa motivación, aprovechemos ese momento de placer para usarlos a nuestro favor y que entiendan que pueden aprender y pueden jugar al mismo tiempo y que ambas cosas no son antónimas entre sí, que se complementan y que podemos obtener mejores resultados en la medida en que nos conectamos con nosotros mismos y nos conectamos entre nosotros. Genial, maravilloso, Eduardo. Estamos realmente en un momento crucial de poder atrevernos a jugar, a reconectar con este lado que hemos anulado por tanto tiempo, algo muy inherente al ser humano y que puede aportar significativamente a los aprendizajes que se requieren hoy. Tenemos brechas no menores después de pandemia y también antes, y de repente el juego puede ser una gran oportunidad de reconectarnos con nuestra humanidad, generar una nueva conciencia colectiva respecto a lo que estamos todos deseosos de ver en la sociedad y poder vincularnos desde el goce, desde el bienestar. Sin duda una tremenda conversación que aportará las reflexiones de nuestros profes en red, a quienes les enviamos un saludo. Gracias a ti, Eduardo, por tu generosidad de aportar un granito de arena a estas reflexiones de conversaciones para la educación del siglo XXI. Los inspiro en una próxima conversación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a profesores que estén aquí presentes y que obviamente se motiven, y tengo toda la disposición de poder ayudar a quien lo necesite y quiera conversar o discutir sobre esto. Gracias, Eduardo. Un abrazo a España, está allá. Muchas gracias, un abrazo, Iván. Muy bien, buenas noches a todas y todos.